presentaros a otra de mis hijas, mejor dicho, la otra hija. Ella grabó una canción, un himno bastante bien elaborado, pero este himno expresa algo de lo que veremos en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que habla del Señor Jesús. Señor, tú nos recuerdas cómo sufriste aquí, el sustituto santo, herida tu alma así, el cáliz de amargura con plena sumisión, tú mismo lo agotaste, Señor de redención. Las olas vengadoras de cólera venal pasaron sobre tu alma con peso judicial. La ira soportaste, la horrible maldición debida a los pecados por nuestra salvación. La muerte tú sondeaste en su profundidad, pagando con tu vida la gran penalidad. Mas cuál no fue el tormento que tu alma allí sufrió, cuando el divino rostro de ti Dios apartó. ¿Y quién dirá el gozo que el Padre en ti sintió al dar en cruz su vida? El suave olor subió al cielo, donde ahora sentado en gloria estás, de donde por nosotros muy pronto volverás. Bueno, pues vamos a mirar el Salmo 22. Es un salmo un poco largo, pero vamos a irlo mirando por partes. El tema de la canción que hemos escuchado es buena parte tomado de la primera parte del Salmo 22. Vamos a leer primeramente del 1 al 8. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hasta aquí, en primer lugar, seguramente que al leer os habréis dado cuenta con qué pasaje paralelo del Nuevo Testamento corresponde estos versículos que hemos leído. Ya los iremos viendo. Al final de los evangelios está más o menos todo esto. Más que todo nos fijaremos en Mateo. Sí, entonces este salmo evidentemente es mesiánico, es decir, habla del Mesías de antemano, son palabras de David, y David vivió, ahora no tengo presente bien la cronología, pero debe ser unos 1000 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que guiarlo en todos estos pensamientos del Salmo 22. Pero quizás el versículo central de este salmo, aunque no está en el centro, pero el versículo que nos da idea del tema del salmo es el versículo 1. El versículo 1, literalmente el Señor lo dijo. Y como para subrayar la importancia de ese versículo, el Señor lo dijo en arameo, muy parecido a como está en el original hebreo aquí en el Salmo 22:1. ¿Recordáis las palabras en arameo? Elí, Elí, lama sabactani. Nosotros lo estamos diciendo así muy pausadamente, pero fue un grito de dolor, un grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros estamos muy acostumbrados a leer esto y tal vez por eso perdemos un poco del sentir de ese versículo. Entonces nos ayudará recordar, antes de ver estos padecimientos de la mano de Dios, qué tipo de comunión tenía el Señor Jesús con su Padre siempre, de siempre. En primer lugar, alguna vez hemos leído aquí Proverbios 8, que nos habla de la eternidad pasada. Proverbios 8. Versículos 27 al 30. Está hablando la sabiduría, pero esa es una de las maneras como el Señor Jesús es presentado en las Escrituras, como la sabiduría de Dios. Y dice en el versículo 27 de Proverbios 8, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo,
cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz o delicia o contentamiento, altísimo bienestar, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Bueno, sigue hablando, pero ¿qué comunión había entre el Padre y el Hijo cuando estaban creando todo esto? Era Él, el Hijo, era la delicia del Padre. Y Él, el Hijo, tenía solaz delante de Él, del Padre, en todo tiempo. Eso es una perfección, una armonía, un ambiente muy difícil de imaginar. No tenemos con qué compararlo en esta tierra. Tal armonía entre el Padre y el Hijo. Y entonces el Hijo viene a esta tierra. Ya sabéis, en cierto momento del tiempo, el Señor Jesús desciende del cielo y en una virgen y como un bebé, después de una gestación normal de 9 meses, viene a este mundo. Crece, nace, crece en este mundo, vive en este mundo y después empieza su ministerio después del bautismo. Y en Juan 8:29, el Señor Jesús está en medio de su ministerio, pero ya ha transcurrido la mayor parte de su vida terrenal. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Verdad? Así dice. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, antes de la creación, durante el proceso de creación, perfecta armonía de voluntades, de comunión, y todo fue hecho conforme a la voluntad del Padre. El Hijo fue el ejecutor, el Hijo fue el arquitecto, conforme a los diseños del Padre. Y luego, cuando el Señor viene a esta tierra y vive aquí, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. El Padre no deja solo al Hijo en ningún momento. Y el Hijo no deja al Padre ni deja su dependencia de Él. Entonces, lo mismo que pasó en la eternidad sucedió aquí. La encarnación del Señor Jesús, la humanación del Señor Jesús no interrumpió esa comunión tan maravillosa entre los dos. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hasta que llega la cruz. 9 de la mañana, el Señor Jesús es puesto en la cruz. Entre las 9 y las 12, Él dice varias palabras y menciona al Padre. Igual que siempre. A ese lugar ha ido en pleno acuerdo, en plena armonía con la voluntad de Dios. Sigue andando en la presencia de Dios, y el Señor Jesús, las primeras cosas que dice, se refiere a Dios como su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por ejemplo. Pero luego llegan las 12 del mediodía. Los verdugos callan.
poco dicen, todas las burlas y todo eso vino antes, pero a las 12 del mediodía se hizo oscuro, tiniebla sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y dice en Mateo 27:45, Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí ocurrió lo que nunca había ocurrido antes. Dios desamparó al Señor Jesús, Dios desamparó a su Hijo. Una experiencia desconocida para el Señor Jesús hasta ese momento. Y me ha gustado mucho lo que pone en este libro, el de Ediciones Bíblicas, es que estas 3 horas en las que Dios tuvo que desamparar a su Hijo, el Hijo fue hecho pecado por nosotros. Y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Es muy limpio de ojos para ver el mal. Pero de esas 3 horas y de ese tiempo de desamparo del Hijo de Dios, depende toda la historia. Nuestra redención se cumplió allí, en estas horas terribles que el Señor Jesús pasó. Y en las cuales Dios lo desamparó. Entonces, este versículo 1 del Salmo 22 es de enorme importancia para nosotros los creyentes. A ese tiempo de desamparo que el Señor Jesús sufrió, le debemos nuestra vida eterna. Porque Él tomó nuestro lugar, tomó nuestra muerte eterna y nos dio la vida eterna. Pero continuemos. El salmista, mostrándonos lo que el Señor Jesús sufrirá, empezó con los padecimientos de Él en la cruz de la mano de Dios. Los hombres le hicieron sufrir y mucho, pero bueno, eso tuvo su lugar y claro que lo hizo sufrir mucho, pero nada como el padecimiento que el Señor Jesús sufrió de parte de la mano de Dios. Eso no tiene comparación. Aún no. Perdón. El versículo 1 lo hemos leído. El versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Es decir, hasta las 12 del mediodía. Y de noche Él clamó, es decir, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que se hizo oscuro y no hay para mí reposo. Dios había apartado su rostro del Señor Jesús. Él clamaba y Dios no respondía. Sin embargo, el Señor Jesús entiende que la razón por la que fue desamparado
es por la primera frase del versículo 3. ¿Cuál es la primera frase del versículo 3? Pero tú eres santo. Esa fue la razón por la que el Señor Jesús fue desamparado. Porque Dios es santo. Y el hebreo, para subrayar la santidad de Dios, lo que hace es repetir: santo, santo, santo. Dios es santo, muy santo. Y por eso tuvo que apartar su rostro del Señor Jesús. Sin embargo, sigue diciendo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo creo que aquí hay un rayo de esperanza para el Señor que sufre allí en la cruz de esta manera. Él sabe que, aunque Él está en esa condición y Él está así por nuestros pecados, la esperanza suya está en su Dios, el mismo Dios que ahora le ha desamparado. Y que le ha desamparado porque es santo. Pero toda la historia de Israel hasta la cruz muestra la fidelidad de Dios. Muchas veces respondió al clamor de los suyos. Y esto es lo que dice, yo creo con reverencia, que el Señor Jesús usó estas palabras de las muchas en estas horas en las que Él estaba colgado. En los versículos 6 al 8 pasa a hablar de lo que sufrió de manos de los hombres, que no fue poco. El Señor Jesús no era insensible. Las burlas lo afectaban. Los malos comentarios, las mentiras, los chismes, las calumnias que le hicieron y que se oían allí abajo al pie de la cruz, le afectaban el corazón. Sufrió por esas cosas. Y están aquí. Oprobio de los hombres, dice el versículo 6, y despreciado del pueblo. Pero lo que él dice en la primera frase del versículo 6 también es muy fuerte. En aquel momento en que él estaba colgado, él estaba tomando el lugar del gusano. ¿Alguien nos puede buscar Isaías 41:14? Y leerlo, por favor. Gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Ajá. ¿A quién llama gusano en Isaías 41:14? A Israel. Y eso es por su insignificancia, por su pequeñez, porque no pueden hacer nada por sí mismos. Un gusano es algo despreciable. Esto se hizo el Señor Jesús por nosotros. Es decir, tomó el lugar del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel podía haber sido salvo, si todos se hubieran arrepentido. Pero también ese era nuestro estado, despreciables, poca cosa, insignificantes delante de Dios. Y el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Yo soy gusano y no hombre. Además, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven allí colgado en la cruz me escarnecen, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza, es decir, no se ahorran gestos con él.
comentan estos comentarios que duelen tanto, que son, no sé cómo se les dice aquí, en mi país se les dice indirectas o sátiras. Son cosas que no dices o que dices para herir. Ellos dicen, se encomendó al Señor, líbrele Él. Sálvele, puesto que en Él se complacía. Como diciendo, ya ves que eso no es así. Pero no directamente, sino con palabras que hieren. Están pronunciadas para herir. Y al Señor Jesús le afectaron. Pero el Señor Jesús escuchaba a los que estaban ahí al pie de la cruz y luego volvía la mirada hacia su Dios y Padre, hacia su Padre. Dice en el versículo 9, del 9 al 11, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Antes ha hablado del pasado de Israel y dice, tú has escuchado el clamor del pueblo tuyo. Y en esa confianza yo me entrego a ti, me pongo en tus manos. Ahora Él echa mano de su historia personal. Y su historia personal es muy humana. Nació. Bueno, primero estuvo en el vientre de una madre. Qué bueno poder comprender esto, ¿verdad? Cristina y María. Qué experiencia que no podemos tener los varones, pero tan maravillosa tener la vida adentro, una vida que late dentro, que crece dentro. El Señor Jesús estuvo también en un vientre de mujer y de allí Dios lo sacó. Esta es su historia humana. Le hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de su madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Tal vez a ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Es decir, toda su vida, desde el principio de su vida humana, el Señor, Dios, digamos, su Padre, fue fiel con él. Ahora puede confiar en esos momentos tan oscuros de la cruz. Aunque Dios no le está mirando, aunque Dios le ha abandonado, aunque Dios ha girado su rostro de él. Pero él puede confiar, mirar al futuro y en todo caso me pongo en tus manos. Y tengo razones de peso para encomendarme en tus manos y confiar que estoy bien allí. Su esperanza y confianza están en Dios. Ahora cambiamos, ya no está hablando con Dios, ya ahora va a describir la escena que ve a su alrededor. Versículos 12 en adelante. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos.
horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad que eso lo hemos leído en el Nuevo Testamento? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo dice uno de los evangelios, cuando le quitaron el manto al Señor, que era de una sola costura, de arriba a abajo, y para no dañarlo, entonces lo que hicieron fue rifarlo. Echaron suertes sobre su ropa para ver quién se la llevaba. Y también leemos en los evangelios que horadaron sus manos y sus pies. Sus manos y sus pies, horadados, a la mejor manera de la crucifixión romana. No era algo del Antiguo Testamento esto, fue algo de la cultura romana. Y el Señor Jesús vino en el tiempo de la dominación romana y se anunció de antemano que así pasaría con él en la cruz. Horadarían sus manos y sus pies. Los hombres hicieron esto con el Señor. Y quizás tratando de buscar algún significado de los toros, son personas fuertes que tienen poder, cierto poder político. Creo que podíamos pensar en las autoridades, tanto civiles como religiosas, que se unieron para crucificarlo. El león es una figura conocida de Satanás, y las autoridades abren sobre el Señor su boca como lo haría Satanás, como león rapaz y rugiente. Perros me han rodeado, dice en el versículo 16, y esta es una manera un poco despectiva que tenían los judíos para referirse a nosotros. Y por eso el Señor le dice a la mujer cananea, que era de fuera del pueblo de Dios: no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y tirarla a los perrillos. Un poco insultante esto, pero la mujer lo entendió bien y se humilló y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor mostró su admiración por esa fe y le concedió lo que ella pedía. Pero el Señor usó esta palabra, perros, para los gentiles. Pero los gentiles también se unieron, o mejor dicho, también nos unimos para crucificar al Señor. Allí en la cruz estábamos representados. No solo las autoridades, que había civiles, romanos, gentiles, religiosas, judíos, sino que también había gentiles del pueblo y soldados, etc. Cuadrilla de malignos. Yo creo que esto nos recuerda tanto a los soldados como a la multitud, rodeando al Señor Jesús. Y lo que es irónico es que para la crucifixión del Señor vemos mucha unidad. Hasta Herodes y Pilato, que no se podían ver y estaban enemistados hasta el momento del juicio del Señor, se hicieron amigos. Se unieron por la causa de cometer la mayor injusticia que se ha cometido jamás. Unidad del mal contra él, contra el Señor Jesús.
Pero entonces el Señor Jesús en el versículo 19 se vuelve a Dios. Empezó con Dios, pasó a describir lo que hicieron los hombres, luego otra vez a Dios en el versículo 9, en el versículo 12 volvió a los hombres y ahora vuelve a Dios. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es decir, todos los enemigos que se habían unido y que él había descrito antes, vuelven a ser descritos aquí. Primero hemos leído de los ofensores, los toros, ¿os acordáis? Ahora el Señor empieza por el final, y en el versículo 21, de último de todo, habla de los búfalos, que podríamos decir que son los mismos toros, y le dice a su Dios, a su Padre, líbrame de los búfalos, de los cuernos, figura del poder de los búfalos, de la autoridad humana. Líbrame, le pide. También menciona al león. Tenemos que ir hacia arriba. En el versículo 21 tenemos que empezar por el final, búfalos, para seguir al primer renglón. Sálvame de la boca del león, del que ya habíamos hablado. Seguimos subiendo, del poder del perro, mi vida. Hemos hablado de perrillos, arriba. No hemos hablado de perrillos, hemos hablado de perros. Bueno, pues del poder del perro, mi vida. Y finalmente, hacia arriba, de la libra de la espada mi alma. La cuadrilla de malignos están asociadas con haberle horadado, y pienso que habla de los soldados que ejecutaron eso, de horadarle las manos y los pies, clavándolo, y luego el soldado que metió una lanza en su costado cuando él ya había muerto. Su esperanza, aunque todas las instancias humanas se han unido contra él, su esperanza está en su Dios. Él es justo. Él en su momento mirará todas esas cosas. Él puede confiar plenamente en ese momento tan duro de la cruz en que su Padre es justo y puede librarlo de todo ese sufrimiento que él está padeciendo. Impresionante, ¿verdad? Pero el Salmo va más lejos. Hasta aquí el Señor Jesús ha estado solo. Y ha estado en la cruz solo. ¿Qué se hicieron sus discípulos? Se fueron. Le abandonaron. Algunas mujeres estaban cerca de la cruz. Bueno, y algunos discípulos también. Pero en general se fueron. Su Dios lo dejó. Su Dios lo abandonó. El Señor Jesús estaba solo hasta este momento. Pero después de que Él dio este grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco después, habiendo dicho alguna otra de las expresiones que Él usó, dio su vida. Murió. Y ahora tenemos un cambio radical en el Salmo, pero sigue hablando del Señor Jesús. Y ya no estará nunca más solo. Versículo 22.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Alguien nos puede leer, por favor, Hebreos 2:12? Hebreos 2:12. Exactamente lo mismo. Y Hebreos 2 nos ha hablado de que el Señor Jesús participó de carne y sangre porque nosotros éramos de carne y sangre. Entonces, para podernos llevar a la gloria, llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que ir a la cruz. Pero ahora puede anunciar el nombre del Dios fiel que él ha confesado en los versículos anteriores a sus hermanos. Y puede alabarle en medio de la congregación. Más adelante, allí mismo en Hebreos 2, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién de vosotros se acuerda desde qué momento el Señor Jesús habló de sus discípulos como sus hermanos? Un poco después. Después de la resurrección. Y la que tuvo el honor de llevar ese mensaje fue María Magdalena. Juan 20, versículo 17. Y es la primera vez que el Señor nos llama a sus hermanos. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 20, 17. ¡Qué momento tan especial! Había llamado a sus discípulos, los había llamado amigos, pero no los había llamado hermanos. Y hermanos es una expresión mucho más íntima. Son miembros de la misma familia. Es un privilegio enorme. Que Él no se avergüence de llamarnos sus hermanos, aunque nosotros somos muy diferentes a Él. Pero nos llama sin vergüenza sus hermanos. Y a sus discípulos les llamó así. Y muchas veces desde que Él resucitó, se puso en medio de los discípulos. Y en medio de la congregación alababa a su Dios fiel, a quien Él se confió en las horas oscuras de la cruz. Y con toda reverencia lo digo, pero creo que cuando hay 2 o 3 o más congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y en medio de nosotros, Él alaba a Dios. Es lo que dice aquí. Él es el que nos enseña a alabar a Dios. Él mismo le alabó y nos muestra de muchas maneras en su palabra cómo alabar a Dios. En medio de la congregación te alabaré. Y a mí esas palabras, te alabaré, me han llegado muy profundo. ¿De qué ha estado hablando en los versículos anteriores? Dolor, sufrimiento. Pero ese tiempo pasó. Ahora es el tiempo en el que, digamos, el fruto de todo ese dolor empieza a verse.
con la alabanza que puede rendirle él en medio de la congregación a su Dios y Padre. Y nosotros también, cuando alabamos a nuestro Dios y Padre, lo hacemos gracias a el Salmo 22:1. Él tomó nuestro lugar. Por eso ahora hemos sido hechos cercanos a Dios y podemos alabarle. Y la alabanza que el Señor hace aquí es acompañado. En el versículo 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. No solamente la congregación, digamos la iglesia, alaba, versículo 22, ahora se extiende un poco más y habla de los israelitas fuera de la iglesia, fuera del tiempo de la iglesia, que pueden alabar a Dios. Porque una cosa es cierta. Hebreos 9:15. ¿Me ayudáis en la lectura? Lo leemos todos juntos así en coro. Hebreos 9:15. 1, 2, 3. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿qué es eso? Antiguo Testamento. Aunque ellos llevaban animales por su pecado y eran degollados y había todo un ritual, no era allí que eran quitados sus pecados. Era en la cruz, que para ellos era futura. Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, todos los israelitas que temieron al Señor, que le obedecieron en la palabra que Él había dado, en la manera de acercarse a Él que Él había dado en Levítico y demás, en realidad sus pecados también fueron cargados en la cruz. Es decir, que también están incluidos en el Salmo 22:1. ¿Cómo es que dice el Salmo 22:1? ¿Me ayudáis? ¿Cómo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También la obra de la cruz valió para ellos. Los animales solo cubrían los pecados, pero no los quitaban. Aquí fueron quitados en la cruz. Así que entonces de eso habla el versículo 23. El 22 habla de la iglesia. El 23 habla de los que no son de la iglesia, pero también se vieron beneficiados de la obra del Señor Jesús, como hemos visto, los de antes y los de después. Porque nosotros creemos que una vez que ocurra el arrebatamiento, el Señor volverá a hacer tratos con Israel. Y allí también habrá israelitas salvos. No pertenecen a la iglesia, pero habrá salvos. Gracias a la obra de la cruz. Entonces están incluidos los de antes y están incluidos los de después. A mi modo de ver.
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Todos los israelitas fieles, que fueron fieles a lo que el Señor decía y obedecían a su palabra, ellos están incluidos allí. Entonces, el círculo se está agrandando. Primero era la iglesia y ahora hay un grupo adicional. Pero allí no se queda la cosa. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Hay una gran congregación de creyentes que reinan con Él. Y tal vez el versículo más representativo es el de Mateo 8:11. Aquí entonces no se habla solo de los creyentes de todos los tiempos, digamos, sino que en Mateo 8:11 ¿me ayudáis con la lectura? El versículo 11. 1, 2, 3. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Son personas escogidas que reinan con el Señor. Estamos hablando de más que todo, más que el pueblo creyente de Israel, más que la iglesia, los que reinan con Él. Hay varios que sin ser de la iglesia reinan con Él. Los creyentes también reinaremos sobre la tierra, pero hay más personas que lo harán. Bueno, volvamos al Salmo 22. Entonces el círculo va creciendo. Empezó con la iglesia, sigue con los creyentes de todos los tiempos, israelitas, y ahora una gran congregación donde varios reinan con el Señor. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Entonces el grupo sigue creciendo, y ahora están todas las naciones aquí incluidas. Es decir, no solo los israelitas, fieles del antiguo pacto, fieles de la gran tribulación, no solo los que reinarán, gracias, no solo los que reinarán con Él, sino también las naciones. Y muchos de las naciones serán salvos en aquel tiempo y también alabarán al Señor, que reinará sobre todo, y adorarán también a Dios el Padre. Es más, algunos que nacerán durante el tiempo del milenio, versículo 31, también serán incluidos aquí. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Entonces la alabanza que sale, que brota de la cruz, va creciendo hasta que cubre toda la tierra.
e inclusive a los que nacerán en el tiempo del milenio. Y si os habéis fijado un poco, una cosa, un hilo conductor en la segunda parte del Salmo, cuando ya el Señor Jesús no está solo, sino acompañado, cada vez más acompañado, es alabanza. Alabanza. Adoración para el Padre y para el Señor Jesús. Finalizo con Efesios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué enriquecidos de esta manera? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Llamados, bendecidos, limpiados, perdonados, incluidos en todos los planes de Dios, miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso hemos sido creados, pero nos perdimos. Entonces tuvimos que ser nacidos de nuevo. ¿Y para qué hemos sido nacidos de nuevo? Para el propósito original, para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios, pero no solo para decirle gloria a Dios, sino tener una cantidad enorme de motivos para decirle así. Y el Salmo 22 nos ha dado algunos motivos, ¿verdad? Pues que el Señor nos ayude a progresar en este aspecto de la alabanza a Dios. Ese es el sentido último del Salmo 22:1.